¿Cuánto tiempo crees que tarda una casa nueva en necesitar parches? Bueno, pues según lo que inviertes y según los usuarios también, ¿no? Ya, pero bueno, tarde o temprano al final, ¿no? Que si una baldosita, que si hay que una rozadura, una humedad... A ver, todo se estropea, pero hay que intentar cuidar. Ya sabes, las esponjitas blancas esas que quitan marcas, tal. Estructura yo creo que aguantan, ¿no? Toda nuestra vida, pero hay que cuidar, hay que cuidar. Pues sí, como nuestro cuerpo, que es un poco nuestra casa también, ¿no? Puedes Eso hacer es. un menú para cuidar nuestro cuerpo. Puedo hacer un menú a tope, puedo hacer un menú que tiene arroz salvaje al wok, Oh, wow. verdel, Oh, pescado wok. azul para nuestro corazón, y una salsa de espárrago verde, ¿vale? Sanusenue. Maravilloso. Así nos vamos a llamar lo más tarde posible a los gremios, ¿eh? ¿Lo pillas? Hombre, que Claro. lo pillo. Ah, vale. No, Soy de la Universidad Del gremio. Street University. Muy bien. Sí, sí. Pues mira, yo voy a hablar de algo que podría asemejarse en esta analogía de la casa y la salud, que es cuando empieza a haber goterillas, cuando empieza a haber cosas que ya decimos, oye, esta casa, es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico y cómo se mejora? Muy bien, ¿qué nos pasa con el arroz salvaje? Pues no lo sé, dilo ¿Por tú. qué no se utiliza mucho? ¿Porque no queda bien? ¿Porque no está rico? ¿Qué es lo que pasa? Vale. Ahí Porque lo siempre dejo. quisisteis saber sobre el arroz. ¿Qué pasa con el arroz salvaje? ¿Qué pasa? Salvaje. Por favor, vamos a dejar a los Terian tranquilos, ¿eh? La verdad te lo pido. Mira, un sitio donde desde luego te mejora la salud al instante es cuando vas a comer a sitios tan maravillosos como nuestro primer viaje de hoy. Sitios que nos encantan y sobre todo cuando conocemos a Analí, que fue parte del equipo al principio. Nos vamos a ir hasta Donosti, al barrio de Gros, y vamos a conocer el concepto de Artean barra abierta. Os va a encantar. Kaixo. Ahí. Hola, Hola. Ander y Gabriela, bienvenidos a Artean Barra Abierta. Nos encontramos aquí en el barrio de Gros, en Donosti. Mi nombre es Analí Yo soy Germán. y hoy les vamos a enseñar a hacer esto. Es un tono tonato, la versión clásica del vitelo tonato. Dejadnos unos momentos para preparar todo y volvemos con esta receta. Au. Está seria, Anali, hoy. Bueno, profesional. Si se me está profesional. sonriendo. Ha hecho. Bueno, Venga. los tomates, que es un alimento muy saludable que cuida mucho de nuestra salud, tienen mucho que ver con un barrio de Bilbo, el barrio de Deusto, que lo conozco bien, porque se les llama tomateros. ¿Por qué? Pues hoy nos lo va a contar Jasone en su sección ¿Vosotros? Made in Euskadi. Kaixo, Vale. Jasone. Kaixo, Gabriela, Ander. Hoy comemos tomates de Deusto, barrio bilbaíno. Y diréis, pero si no quedan, pues ya os digo yo que sí. Que hoy en Made in Euskadi destripamos la historia de Deusto y comemos tomates. ¿Dónde? En la pastelería California. Hasta ahora. Ja, Tomates en la pastelería California. yes. Toma ya. Toma ya. Bueno, Tómate. ¿qué pasa con el arroz salvaje? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que la gente lo cuece poco. La gente dice entre 15 y 20 minutos. No, entre 25 y 30 minutos. Como una legumbre casi. Ese es el problema, que a la gente se le queda más tieso que tieso. ¿Vale? Fíjate cómo es. Mi madre lo hacía en la olla express, el arroz integral. Pues aquí, venga, ahí. 25 minutos. Y bien de arreglo. agua. Eso es. A borbotones, a borbotones. A borbotones. Oye, Gabriela, que estábamos hablando de cuánto dura una casa, cuánto dura... ¿Sabes lo que me dicen muchas veces? Que cómo tenemos la cocina impoluta. ¿No? Que Pero está- eso es porque es de Bastida su caldeac. Eso es. De Doimo Cucine. Ah. Doimo Cucine. Doimo es una marca que está pensando mucho en el medio ambiente y todo lo que nos trae todos los años que cambiamos de cocina son muebles mucho más sostenibles. Pues sí, porque protegen de la deforestación. Y además una cosa que me encanta, por ejemplo, es pasar a cotillar que tienen en la Expo de Donosti. ¿Que la han cambiado? Oh. Que está buenísima. ¿Sabes qué le dije yo a Bastida cuando fui ahí? ¿Qué? Quiero unos muebles que no se marquen los dedos. Y me dijo, eso tengo yo. Porque no hay más que me fastidie que en la cocina se marquen los dedos. Hubiera sido divertido que te hubiera dicho, tac, 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 te corto los dedos. Así Bah, no se marca. que no. ¿Eh? La cosa es que tiene un montón de materiales que no hace falta, vamos. Bueno, y el diseño es una maravilla, Sí, porque entras italiano. en casa y la gente se queda en la cocina flipando. Pues esos son dos. Si queréis una buena casa que os dure, pero una cocina que os dure más, Bastida su caldeac. O son dos, seguimos. Bueno, con este arroz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando salga lo vamos a refrescar porque lo vamos a saltear en el wok junto con unas verduras. En este caso tenemos cebolla roja, pimiento rojo y verde y unos champis. Lo desglasaremos un poquito con vinagre jerez de Módena, el que nos gusta a cada uno, ¿vale? Y los verdeles desespinar y los vamos a poner en aceite y en vinagre a marinar un poquito que luego los marcaremos.
crema de espárrago verde, ya sabemos. Hacemos como una crema de patata a la que le rehogamos antes el espárrago y luego lo trituraremos. Como toppings, pues aguacate y queso, ¿vale? Vamos allá. Me va a poner lo primero con la cremita, ¿vale? Así. Me iba a poner a saltar, pero no, por aquí. Venga, vamos allá. Esparraguito. ¿No te parece flipante? Bueno, te lo he dicho antes, pero como el por qué... O sea, ¿qué cosas tan bonitas hace la naturaleza? O sea, de todas las cosas que podía haber hecho, Yo siempre le ha te he puesto dicho, esa piel al verdel. Chicharro es el Elton John del mar. Pero, ¿No? pero me encantaría saber por qué, ¿sabes? Yo ¿Sabes? también. Porque seguro que es como para que en el mar se camufle y tal. Ah, ¿No te normalmente parece los como peces muy así fuerte? son. Así son, los rodaballos son del color de la tierra abajo, el lenguado también. Otros son del color de las rocas. Y este, pues no sé, ¿dónde andará? Parece que hace aguas, ¿Dónde andará este? pero es como que te lo Sí. imaginas, que parece que estás mirando al mar y al agua. Pues sí, Lo que pasa es que luego el plateado se les verá por abajo, ¿no? no sé. O harán así, plim, plim, como lo que A me ver, yo contó no creo que Michael. son peces que andan solos. ¿Sabes que hay No, porque peces son que andan pequeños. solos y peces que andan en bancos? ¿No? Si Pues fuera este- cerdo sería una piara. ¿Por qué? Que Sí, sí. un grupo de peces son un banco Sí, y un grupo sí, de sí, cerdos es sí. una piara. Sí, muy bien, muy bien. Y si fueran vacas, pues serían No hay. un rancho. Una manada. Muy bien. Manada de vacas se utiliza. Yo manada de perros conocía. No sé. Dicen ahora que es manada de vacas. Si fueran ovejas sería Un rebaño. un rebaño. ¿Qué es? ¿Clase de lengua hoy? Bueno, no sé, me ha parecido divertido. Así, o sea, te digo, te estoy hablando de los verdeles y si fueran cerdos sería una piara. Muy bien. Mira, Es que hay gente que no piensa que la Vale. piara es eso. ¿Sabes? Vale, vale. Vale, pues ya hemos aprendido. Muy bien. Oye, que nos ven muchos niños también, es importante. Oye, pues estas cosas son importantes, ¿no? Que sí, que sí. Sí. Hablar con propiedad. Bye. Bye. Manada de Manada vacas. de vacas. Mira tú. Rebaño de vacas. Eso es. Wow. Muy bien. Muy bien, pues bueno, vamos a pochar un poquito el espárrago, luego le vamos a echar la cebolla. Ahí, vamos a aprovechar la mayor parte del espárrago. Ahí. Toma, toma, dale. ¿El Ahí. qué? Muy bien. Y vamos haciendo. Te voy añadiendo. Vaya calibre de espárrago, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Tan hermosos, hermosos. Hermosos. ¿Cómo vas con la air fryer? La gente cuánto se enfadó cuando te dije lo del air fryer, ¿eh? ¿Qué me dijiste? Que te dije que el papel del air fryer iba debajo de la rejilla. Pues sabes que nunca lo he puesto. Bueno, pues te estás Ahí. perdiendo la vida. No, si yo lo que quiero es no fregar. Si lo pongo debajo ensucio. La rejilla. Ya, pues poniendo encima ni la rejilla. O sea que Bueno, pero corre el aire, es mejor, ya verás. Tú prueba y me cuentas. ahí voy. La air fryer es una buena manera de, ya que estamos en un menú salud, es una buena manera de cocinar. Te lo soluciona bastante la Se papeleta, podría- ¿eh? Se podría hacer el verdel perfectamente ahí. Ya, yo creo que también con cocinas con poco espacio, o cuando tienes que cocinar, por ejemplo, imagínate, yo me planteé poner en la consulta una air fryer. Para el camping me parece Es que es un electrodoméstico. maravilloso. Me parece O sea, maravilloso. es de enchufar y ya está. Es un multielectrodoméstico. Multielectrodoméstico. ¿Vale? Porque hace multitareas. Puedes hacer un montón de cosas con Vale. él. No voy a hacer la defensa yo del air fryer, además. ¿Por qué? Tengo, pero no lo voy a hacer. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no te gusta, pues? Ya está bien. Está bien. Tú como Y te- cocinero, por ejemplo, a una persona que se esté cuidando, que quiera incorporar más verduras a su dieta, cosas así, ¿qué técnicas o herramientas te parece que están infravaloradas que te pueden sacar del apuro? A mí me parece que un air fryer está bien para un apartamento de un tío soltero que no tiene horno. ¿Por qué? ejemplo. Pues porque un air fryer, si tienes horno, te hace lo mismo. No, pero uff, Ah, no, ¿eh? joder, encender el horno, aparte de que es un gasto mucho mayor, es un peñazo, ¿no? Y ahí sí que manchas heavy. ¿Cuánto gasta un horno? No lo sé, pero da calor en la cocina. Pero te lo has pegado aquí de... buah, No lo sé, que pero gasta un probablemente horno, sí. Igual es... Para empezar, porque se tiene que precalentar. Y la... El fryer no. Mira,
primero de air fryer. Precalentar la air fryer. ¿Qué dices? Las air- Será la tuya. Pues es que tiene... Si eso tarda 10 minutos, 5 minutos de precalentamiento del air fryer. ¿Qué air fryer tienes? Una air fryer. Yo pongo el programa, si peto el verde, pongo programa pescado, Pero, cierro, plink, me voy. Gabriela, que llevas 10 años aquí, ¿eh? ¿Qué? Que te quiten esto por inteligencia artificial. El horno siempre precalentado. Pero que al horno no meto. En la air fryer. Es un horno. Pero que no hay que pensar precalentar. ¿Cómo precalentas la air fryer? Le das al botón de play. Que la mía tiene precalentamiento. Pero seguro te están timando, ¿no? ¿Cómo meter precalentamiento? Si tú metes un cacho de... Las vuestras sí. Preheat. Preheat. Mira, la de Monique no. Monique. La de Monique no tiene. Monique Pues no sa- vosotras tenéis una un poco chusta. No pasa nada. La de No, Monique y claro. la mía son guays. Dice que no. Que es súper importante, que si no metes el salmón y se te cuece... Queda buenísimo. No me mi hagas salmón. explicarte lo de precalentar el horno. Porque, o sea... A mí no te me pongas nervioso, Gabriela, ¿me entiendes? tío. Que estamos hablando de una air fryer, no del conflicto, ¿sabes? Pero que es súper importante. Es súper importante. Pues es que mi No air estoy de- fryer, no estoy el de acuerdo. ordenador que está dentro de mi air fryer no me dice que lo tengo que hacer precalentamiento. Yo te digo que no estoy de acuerdo con los tiempos del air fryer. Eso es otro tema. Porque hace todo demasiado. Pero igual es tu air fryer, en la mía quedan guays. Tú me conoces a mí. ¿Tú te crees que tengo una mierda de air fryer? ¿Eh? Mírame. Mírame. ¿Sabes cuántos compré? 5 compré. 5. Porque... Sí. ¿Por qué? No puedo decir por qué. ¿Eh? Porque eran todos una chusta. Si supieras comprar, con uno te hubiera valido. Bueno, no. Pensé, voy a poner a todos el air fryer O sea, y regalaste así a toda todos tu familia. hablamos de lo mismo. ¿Qué? Así ¿Regalaste todos- air fryers para Sí, hablar? porque es una mierda. Cuando vas a hablar de algo y alguien no tiene, pues dije, pongo a todos y así todos tenemos. ¿Y a mí por qué no me regalaste? Porque ya tenías el de que no hace falta calentar, esa mierda. No, Se te va a cocer, Eso o sea, es se te después. va a cocer Pues menuda no. mierda. Pues están buenísimas. Ayer hice albóndigas. 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 Hay que La precalentar. cena de los críos, mucha parte la hago en air fryer, por no decir toda. Pues hay hice que albóndigas con brócoli, cenaron eso súper a O gusto. sea, ¿de verdad me vas a decir que metes la pechuga y le das al botón Sí. en frío? Buah, chaval. Vete a cenar un día. Mira, te voy a suspender. Pero si no lo has visto. Hay que precalentar, Gabriela. Pero que no tiene la función de precalentamiento. Coño, pues dale 5 Cojona. minutos antes. Que déjame en paz. ¿Qué marca tienes? Ay, Dime déjame al en paz. oído. Dime al oído. Nunca te lo diré. ¿Qué marca es esa? Muy Eso bien. no tiene pre Vamos con Arantxa Bilbao, que está preocupada. Ya, escucha, Yo sí que esto estoy te va a venir preocupado. bien. Kaixo equipo, os llamo desde Bilbao, soy Arantxa y quería hacerle una pregunta a Gabriela en relación a una amiga mía, muy amiga, a la que, bueno, pues le han dicho que tiene síndrome metabólico, que tiene que cambiar de estilo de vida. Me ha dejado un poco preocupada y me gustaría saber un poco más qué es y a ver si puedo ayudarla yo también en esos cambios, porque es que lo de cambiar no es fácil al final. Es que ricasco. Bueno, yo creo que con una imagen lo vais a ver mucho mejor. El síndrome metabólico, que seguro que habéis oído hablar muchas veces de él, cuando hablamos de síndromes, siempre el síndrome no es una enfermedad, el síndrome es un conjunto de signos o síntomas que pues, nos ponen un poco sobre aviso sobre algo que tenemos delante que va a aumentar el riesgo, por ejemplo, de otras cosas. En el caso del síndrome metabólico, el diagnóstico de síndrome metabólico conlleva un riesgo muy elevado de enfermedad cardiovascular, de diabetes, bueno, de enfermedades que pueden ser potencialmente mortales también. Entonces, dentro del síndrome metabólico tenemos 5 factores de riesgo, como es, por ejemplo, un exceso de perímetro abdominal, o obesidad central, como se le suele llamar, hipertensión, intolerancia o resistencia a la insulina, estrados proinflamatorios y dislipemias, ¿no? Tener un aumento de los triglicéridos, un exceso de LDL. Entonces, con 3 de estos 5 factores de riesgo, en principio ya tendrías el diagnóstico de síndrome metabólico. Las buenas noticias es que con pequeños cambios en el estilo de vida se puede manejar bastante bien, se puede revertir bastante bien.
pues cosas que seguro que ya has escuchado, como aumentar el consumo de fibra, aumentar el consumo de grasas saludables, reducir el consumo de ultraprocesados y de azúcar añadido, reducir o eliminar el consumo de alcohol y de tabaco y llevar una vida más activa. Este tipo de intervenciones en el estilo de vida bien pautadas y asesoradas pues suelen tener muy buenos resultados porque pues eso, vas perdiendo diferentes factores de riesgo y entonces pues ya no tienes el síndrome metabólico y estás en un estado un poquito menos estresado. Parece ser que es la resistencia a la insulina la que de alguna manera inicia o puede ser lo que une a todas estas situaciones. Osondo. Eso es. Bueno, Gaby, la cremita en marcha, ¿vai? Ahí. Fíjate, el arroz ahí sigue y ahí sigue. 25 minutos. Ahí, que se poche bien esto. Osondo. Y esto en juliana, ¿vai? Luego ya deslomaremos el verdel, desespinaremos y lo vamos a poner con un poquito de vinagre de Módena y aceite, para luego solo darle una vuelta por la plancha. Vale, ponerle la tapa y que se nos haga. Osondo. Siempre me ha sorprendido la piel de esta cebolla, de la roja. Es como súper fiña. Bueno, pues eso se llama papel cebolla, ¿no? El papel cebolla. Pero no por esto. No sé. ¿Por qué? Vale, venga, vamos a dar otra clase hoy. Papel cebolla no es por este, ¿Y por qué no? porque es por este, joder. Papel cebolla es por este. ¿Por qué? ¿Cómo es el papel cebolla? Así, finito. No, es así, opaco. Opaco, esto es translúcido. Este es opaco. Bueno, es como este. Ah, vale, es que me has dado una clase. Vale. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, pagas al salir. Gracias. Gracias. Venga. Igual me puedes dar un air fryer. Tiene el air fryer de David y Jorge. No se atreve a decirlo. Es la que había cuando fui a comprar. Y funciona muy bien, la verdad. Pues, oye, ¿no te la regaló David? No. Joder. ¿Sabes una cosa que es muy difícil también? Además de saber esto de tu compañera de trabajo. Dejar de fumar. ¿Ah, sí? Sí, bueno, tú no, porque a ti te hipnotizaron, pero bueno. Ya, tío, cuando lo cuento en el restaurante, porque me han oído aquí decirlo, y todo el mundo me pregunta, y me dice, oye, ¿no tendrás el teléfono del tío y tal? Y le digo, no sé, no. No Bueno, lo tengo. hay otras maneras. Y Coldo de Rentería nos pregunta por eso. Dice, Caixo equipo, soy fumador de toda la vida, llevaré como 30 años fumando. He intentado dejarlo un par de veces, pero he vuelto. Y sinceramente quiero dejarlo, pero no sé cómo hacerlo de una forma definitiva y que funcione. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Es que ricasco. Le hemos ido a preguntar al doctor Aitor Asensi, que es neumólogo. Kaixo Koldo, pues es muy buena pregunta. El tabaquismo es una enfermedad que es muy difícil de tratar porque estamos hablando de una adicción que está legalizada y a nivel social está ampliamente aceptada. Entonces, el tratamiento de esta adicción tiene dos pilares fundamentales, el farmacológico y el social, el cognitivo-conductual. Cuando no abordamos ambas partes, la tasa de fracaso es muy elevada. Desde los departamentos de salud y sociedades científicas se ha visto que promoviendo los talleres de tabaquismo, que es como se llaman estos programas multidisciplinares, la tasa de éxito es mucho más amplia que haciéndolo solo con fuerza de voluntad o solo con las pastillas para dejar de fumar. Entonces, lo que tendrías que hacer si has hecho varios intentos es hablar con tu médico de atención primaria, consultar con un especialista, con un neumólogo, para ser incluido en uno de estos programas donde te van a valorar los neumólogos, los psicólogos, enfermería y te van a acompañar en este proceso para dejar de fumar. Joder, hay que animarse, ¿eh? Lo está consiguiendo un montón de gente. Yo creo que también ayuda mucho a hacer espacios libres de humo, ¿no? Espacios libres de humo. Sí, pero, o sea, que sea difícil fumar. joder, yo creo que ahora es súper difícil. Bueno, Incluso pero ha socialmente- cambiado muchísimo. O sea, mi padre me cuenta que en su época se votaba en medicina a ver si se podía fumar o no en clase. En clase, ¿eh? Y eso ¿qué serían? ¿Los 1980? En clase no he conocido yo. Los cines y así, sí.
Y en los Pues aviones se también. votaba si se podía fumar o no. En la consulta de mi abuelo había ceniceros por doquier. Mi abuela cuenta que en la primera revisión de pediatra de mi padre, el pediatra, mientras tenía al niño, estaba con un piti en la boca. Eso contaba mi abuela. Joder. Pues ahora no hace falta. Entonces, Está quiero muy decir, bien así. ahora hay muchos espacios en los que no se puede fumar. Ni te imaginas fumar, yo qué sé, en un avión, en un autobús, aquí, en un plató, Si ahora notas en un dentro de ascensor. un si bar, ahora- sí, o sea, Ahora notas si en un ascensor ha entrado alguien que ha fumado. Es una pasada. Es una pasada. Bueno, voy a acabar de preparar esta verdurita. Fíjate. Vamos a hacer una cosa, Gabriela. Si te parece. ¿Tenemos excursión? No. sí, nos podemos ir si Venga. quieres a por un tonato. Venga, ¿Eh? pues son dos, Nanali y A su un sitio chico. que nos encanta, en el barrio de Gros, Paseo Colón, Donosti, Artean barra abierta, un concepto que está muy guay, pues literalmente para degustar las exquisiteces que nos preparan Anali y Germán en la barra. Hola, Ander y Gabriela. Bienvenidos de nuevo aquí a Artean Barra Abierta. Nos encontramos en el barrio de Gros, en Donosti. Mi nombre es Analí. Y yo soy Germán, cocinero, y hoy tenemos un plato muy especial. Pero antes de que él os cocine, yo les cuento un poco más. Acompañarnos. Artean es la propuesta de dos cocineros peruanos. Esa gilda la he probado yo y está buenísima. Nuestra propuesta nace del producto, de los viajes y de las experiencias, dándole un toque creativo y muy sincero. La barra es nuestro eje, un punto donde se encuentra el comensal y el de la sala y hacen que sea un espacio íntimo y cercano. Al venir a Artean encuentran dos opciones, un menú degustación de 8 bases o si no elegir a la carta. Nos basamos en una propuesta de producto local dando guiños a nuestra tierra, algunos ingredientes peruanos, pero siempre pensando en el comensal local. Y dentro de nuestra oferta también hemos añadido una propuesta de coctelería. Trabajamos bajo reserva, así que os invitamos a reservar a través de nuestra página web. Ahora, si queréis, os dejo con Germán a ver qué os prepara en la barra. Bueno, vamos a hacer hoy día un plato muy ligado al mar. Vamos a hacer una reinterpretación del vitello tonato. El vitello tonato es un plato del Piamonte donde se usa ternera cocida en un caldo con verduras. Luego se pasa a enfriar y se corta en finas láminas. En el centro se coloca una salsa de tonato, que al final el nombre dice que es una salsa de atún, pero con anchoas, con alcaparras, ¿no? Es muy clásico, muy fresco para picar algo entre amigos, ¿no? Está muy, muy sabroso. Decían que era el plato favorito de Sofía Loren, el vitello tonato. Selo. En este caso vamos a usar atún, lomo de atún de almadraba en vez de la ternera. Venga, vamos allá. Arrancamos por el tartar. Cortaremos el lingote en cubos para luego proceder a aliñarlo. Y para el aliño necesitaremos una picada que ya tengo previamente preparada, donde se compone de piparras y alcaparra, aceite de oliva y un poquito de sal. Y para nuestra salsa tonato lo que vamos a conseguir es una espuma. Para ello mezclaremos en un vaso un bonito del norte, un buen bonito del norte, unas anchoas del Cantábrico, unas alcaparras, una mayonesa casera, el jugo de las alcaparras encurtidas y un buen aceite de oliva extra virgen. Batiremos bien para luego llevarlo a un sifón. Bueno, todo listo, lo vamos a emplatar nuestro tono tonato. Lo primero que hacemos es colocar un aro, un molde y vamos rellenando todo el borde de nuestro aro del tartar de atún. Quitamos el molde y cubrimos todo este centro con nuestra salsa tonato. Ahora ponemos alrededor del tartar de atún unas alcaparras, las piparras y esta pieza de corazón de atún que terminaremos rallando sobre el plato. Y solo nos queda colocar algunos brotes alrededor del atún y listo. Os invitamos a venir aquí a Artean Barra Abierta en el barrio de Gros. Hasta la próxima, es que ricasco. Qué maja pareja. Pues muy bien, vamos a hacer una cosa, Gaby. Vamos a refrescar el arroz y vamos a triturar la salsa. Y luego ya vamos a venir con desespinar, saltear la verdura y echar un poquito del plato. Venga. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a limpiar el pescado aquí. Vamos a poner un poco de vinagre con aceite rico. Así. Y los lomos los vamos a echar aquí.
Vale, una vez desespinados. Para que cojan un poquito de marinado. Vamos a pasar por agua. Así. Metemos el cuchillo en el ala. Corte. Y lo mismo con otro más vamos a hacer. Y quitamos esto por aquí. Os do. Venga. Ander, pues mientras desespinas Sí. el pescado, vamos a jugar a El Año Misterioso. ¿Eh? Venga. ¿Qué te parece? Sí. Ya sabéis de qué va. Yo voy a dar diferentes pistas sobre cosas que pasaron ese año, que es el que hay que descubrir. ¿Vale? 7 pistas en concreto. Pista número 1. Despacito de Luis Fonsi lo petó a nivel mundial, aunque se lanzó el año anterior. Despacito. Ya. ¿Y qué año fue eso? No sé. Sí, Estoy intentando pensar cuándo bailaba yo eso en los bares. ¿Cuál era? ¿En qué momento Pues de mi siempre, vida? porque siempre que vas de mandanga te la ponen esa. Ya, bueno, pero Sí. cuando estaba ahí a tope. Pista número 2. Incendios forestales devastadores asolaron California. Ostras, pues yo veo como más recientes los incendios, porque se le quemó la casa a Carlos Vela, un jugador de la Real. A ver, incendios en California ha habido, ¿eh? Ya. Seguimos. 3. Se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur. Pistaza. Pistaza, con esta ya la tenéis. Menos mal. Sí. Yo quitándola de Despacito, las otras no me ayudan nada. 4. La forma del agua ganó el Oscar a Mejor Película. Vale, esta sí me ubica más, porque yo fui al cine a verla con Michael, con lo cual tiene que ser cuando estaba con él. Me la voy a jugar, ya tengo un año. Pues escribe, Sí, claro. poco valiente. Los premios MTV Music Awards se celebraron en el Beck. Estábamos aquí los dos, ¿no? Estábamos aquí. ¿No te acuerdas que vino Thalía aquí a ver, a la grabación? ¿Te sabes? Fallecen Dolores O'Riordan, vocalista de los Cranberries, Aretha Franklin y Stephen Hawking. Está todo el mundo igual. No, Espera, no que queda la queremos séptima. pistas. No. No. Venga. Pedro Sánchez es presidente del gobierno tras la moción de censura a Rajoy. Y el año misterioso es... El 16. Y lo has cambiado porque le has dado la pista que no se ha acabado. 2016 he puesto yo también. Y es... ¡2018! Pues había puesto 18, tío. Y Pero yo creía coma- que iba a decir que ahí que iban a hacer 10 años. Es que te conozco. Y había puesto 18, tío. Nagore. Es que yo no sé Ya, esas da cosas. igual. No soy gran seguidora de deportes por televisión, o sea, ya lo siento, ahí me pilláis. O sea, yo sé por... O sea, las dos pistas que más pistas me han dado ha sido que lo de la MTV yo sabía que ya era Abocados, en la forma del agua fui a verla Ya, con tío, Michael ya era al Abocados. cine. Si Abocados empezó el 17. El Ahí le ca- 16. 17, pues mira. Bueno, Vale. el caso es que las pistas que más me han dado han sido esas. Y luego, o sea, pero Despacito yo pensaba que era mucho más antigua. Ay, Paquete González. Si huye, como decía mi padre, tranquilo, léetelo 3 veces. Venga, tal, no sé qué. ¿Y alguna vez le has hecho caso? En los test. Pero En los test conseguía- me decía, la respuesta está ahí. La respuesta está ahí. Ya, qué rabia da eso, ¿eh? Sí, la respuesta está ahí. Pero a veces son escurridizas. Sí. Yo las de... Todas las anteriores son mentira o la doble negación. Uf, lo pasaba fatal.
Es así, es así. ¿Tú Bueno, preferías de examen tipo test o...? en mis tiempos tampoco había mucho test, ¿eh? Eso ha sido posterior. No vivíamos mucho del No tiene test que ser, nosotros, no tiene que Gary? ser muy fácil hacer un examen tipo test, ¿eh? No. Es que no sabes cómo lo has hecho, ¿sales? A mí me parece que si no tienes ni idea, es más fácil un examen tipo test. Yo creo, yo cuando hice el carnet de conducir o el del barco y tal y cual, sales que no sabes. No sabes. ¿No? Yo en los exámenes de tipo test lo que intentaba era pensar la respuesta antes de leer las respuestas. Supongo que como todo ¿Y el qué mundo. hacías? La típica de que si te sonaba, pum, la primera y no volvías. Yo, mi gran problema, si me preguntas cuál es tu gran problema en tu vida, de tu forma de ser, qué es lo que más problemas te da, qué característica tuya es la que más problemas te ha dado, es la impulsividad, que soy muy precipitada. Eso me ha dado grandes satisfacciones, pero grandes Anda, derrotas. pues claro. No es verdad, pero hay gente... Yo era la primera que entregaba el examen. A mí me ponía nerviosa ser la primera, pero es que la gente no sé qué hace en los exámenes. Yo tenía un amigo en clase que decía, pero me quedo el último porque nunca sabes si va a sonar la flauta. Si va a sonar la flauta, de que te pasen otro o qué. En el examen de citología de histología y citología de la universidad, se fue la luz y empezaron a gritar las respuestas. Y yo no estaba en la sala, ya me había ido. Citología, tío. Muy bien. ¿Y de qué es el examen de citología? De células De células. y de tejidos. Ya se empollado, Guach. Bueno, a verla. Osondo, tío. Osondo. Citología y el copón. Venga ahí. Pero que a ti yo creo que Joder, pues si te digo que tengo una asignatura que era bromatología... ¿El qué? Bromatología. Bromatología. ¿Y qué la da vagila? ¿O qué? ¿Bromatología de qué? ¿Y eso de qué es? Clasificación de los alimentos. ¿Y por qué se le llama bromatología, eso? Pues porque será la raíz etimológica de algo, el broma, yo qué sé. Del bromuro. No sé, bromatología. Fíjate, Sí, no lo había oído nunca. pues en nutrición es bastante importante. También teníamos tecnología culinaria, que esa me encantaba, ya te he contado 1000 veces, Eso que ya era te- lo de asar el pollo. Eso yo he dado yo. Claro, Tecnología culinaria. claro, seguro que Historia sí. Historia. de la cocina. Yo historia de la alimentación. Muy bien. Y mucho más no he dado, ¿eh? O sea, que no tires de ahí porque... Pero ¿cómo eran vuestras asignaturas? Las asignaturas sí te sabrás. Pastelería, repostería, ¿no? Francés. Caldos y cultivos. Francés. ¿Aprendís francés? Yo tengo... ¿Aprendís francés? Sí. Teníamos que ser capaces en leer y entender una receta, ¿eh? No humor. Ah, Paté follete, a mí me tocó... pate follete. Hojaldre. Bueno, Escucha, ¿qué? que un día estaba en un bar y me tocó un gracioso cuando estaba estudiando cocina y me dice, ¿qué estás en primero de croquetas o en segundo de rebozados? Y cada vez que me veía me decía, carpachos, me decía, carpachos, carpachos. Bueno, mi amiga Paula unas navidades estuvo estudiando el hormigón. Hormigón se llamaban sus apuntes. Y era así, ¿Pero es arquitecta o algo? ingeniería de caminos. Coño. Ya, pero hormigón hace un poco de gracia, ¿no? Hormigón 1, hormigón 2. Es como croquetas y eso. Es que el hormigón, las densidades son importantes, ¿eh? Flipas. Y la cantidad de agua y todo, ¿eh? ¿Mm? Muy bien. Dile. Brom es una raíz griega de que significa alimento. O sea, alimentología, básicamente. Osondo. Pues Pues mira, sí. Pues bromatología era una asignatura muy interesante, te lo diré. al final te crees que aunque ahora les parezca mucho a los chavales, realmente, según se va estirando la vida, pues mira, es una buena inversión estudiar unos pocos años para luego poder vivir toda la vida. Y ahora me echan papeletas para el Es Endacari. que luego, no, papeles para Endacari no, es que realmente es súper importante seguir estudiando. O estudiando o aprendiendo, ¿sabes? Hay que tener una mente despierta y curiosa. Yo pienso que es importante para disfrutar de tu trabajo. Porque si no vas a hacer las cosas como un viejales. Hay que estar actualizado, ¿no? No. O sea, igual no está tienes claro. que estudiar de sentarte con un libro, porque igual tu profesión no va de eso, pero es muy importante actualizarse, fundamental. Y no tener miedo a estudiar a lo que a uno le gusta. Porque muchas veces había gente que no estudiaba lo que le gustaba. A ver si hay una tapita por ahí.
¿eh? Muchos estudiaban porque su padre era abogado, porque su padre era no sé qué. Bueno, ¿qué coño estoy diciendo si mi padre era valero? Venga, abre. Y aquí comiendo la oreja. Pero eso es muy tú, ¿eh? A veces yo ya ni me extraño de lo que dices. Pero está muy bien, venga, a pacho. Consejos vendo y para mí no tengo. Venga, sí, total, da igual, a chupar de la piragua todo el día. Tú estudias 2 años a chupar de la piragua todo el día. Si tienes un amigo como Pata que te pasa los apuntes ya, lo flipas, pero ¿no? Cállate, chaval. O sea, pero cállate, que mis apuntes y mis... O sea, la mitad de los cocineros de Euskal Herria por moi aprobaron aquí. Y no, ni les cobré los apuntes, ¿eh? Les di. Bueno, Ander. Bueno, gracias. voy a decir la verdad después de muchos años. Pero rápido, a mí que también nos me vamos los a Bilbao, pasaron. ¿eh? A ti te los pasaron. Gorka. Gorka era el mejor en los apuntes de la escuela de cocina. Gorka, el repostero. Nuestro Gorka. ¿Mi Gorka? Tu Gorka. Dios mío, ese Tu Gorka hombre... es de nuestra clase. Ese hombre hace obras de arte. Le pega muchísimo, que os pase los apuntes. Buena gente. Mira, nos vamos a ir a aprender un poco más de la historia de Deusto. Y nos vamos a visitar la pastelería California, donde... También teníamos aquí una California, ¿eh? Vale, pero déjame pasar con Jasone Merino. Venga. Nos vamos a la sección Made in Euskadi con nuestra compañera Jasone, que te damos la conexión a Bilbo, Deusto. Nos hemos venido a Deusto, un barrio con entidad propia que hace más de 100 años Bilbao reclamó. En 1924, un real decreto estableció la desaparición de Deusto como pueblo independiente y su anexión a Bilbao. La ciudad se estaba expandiendo y ya se había chupado otros territorios, pero nosotros nos resistíamos. Espera. ¿Nosotros? Hoy venimos a mi barrio. El caso es que como en el ensanche quedaba terreno sin urbanizar, nosotros decíamos que ya era hueco suficiente para los 100.000 que eran y que nos dejaran en paz. Pero al final perdimos la lucha y los 9.000 deustuarras que eran en ese momento pasaron a ser bilbaínos. Unos años después nos construyeron el puente, un gigante de hierro que cuando venía un barco o corrías o no lo cruzabas. Y que hoy en día sigue siendo casi como atravesar una frontera invisible, porque a este lado del puente, preguntes a quien preguntes, tiene el corazón tomatero. ¿Y por qué tomateros? Porque antes de que el barrio se convirtiera en víctima del cementazo y de casas para la alta burguesía bilbaína, éramos todo huertas. En Deusto se cultivaban tomates y se vendían plantas y semillas de tomate. Así este producto se convirtió en símbolo del barrio. Y decir tomatero es y era como usar el gentilicio de Deusto. Yo, tomatera. Aquellos tomates alimentaban no solo a los deustuarras, sino también a barrios aledaños, como Bilbao, por ejemplo. Aunque hoy en día el tomate de Deusto sigue siendo una variedad súper valorada, aquellas huertas desaparecieron. Pero tranquilos, en Deusto sigue habiendo tomates, solo que ahora un poquito versionados y en vez de en la huerta, están en California. Era 1972 y Eduardo Pérez Nanclares fundó la pastelería California. Un pequeño obrador artesanal se convirtió en un vecino más del barrio. Desde entonces siguen fielmente la misma línea, el cariño por el oficio y el trabajo bien hecho. Mi amiga Irama vive cerca y hemos ido muchas veces a Le Encanta, la pastelería California. Dice que ahí es donde cogían los pasteles de cumpleaños de toda la vida. La pastelería del barrio. A las 5 de la mañana, cuando vosotros estáis dormidos, y yo también, en su obrador de más de 200 metros cuadrados ya se encienden los hornos. Aquí no hay máquinas industriales ni procesos automáticos. Aquí hay manos, dedicación y paciencia. Su arma secreta es la más poderosa, la calidad, el sabor de lo auténtico. El mismo Eduardo fue el creador de nuestro prota, los tomatitos de Deusto, inspirados en el pasado hortelano del barrio y de cuya recolecta son Isabel y Joaquín ahora los encargados. Joaquín nos lo va a contar. ¡Kaixo, Joaquín! Hola, Kaixo Jasone. Kaixo, chicos, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo llegamos a los tomates? Buah, la historia de los tomates tiene historia. Empezamos hace ya 25 años, por lo menos, con la idea, que pues, la idea era que teníamos que hacer algo propio de Deusto, ¿no? Y claro, efectivamente. ¿Qué más que los tomates de Deusto? Que paso somos tomateros, ¿no? Eduardo, que era el fundador de la pastelería, él quería hacerlo y todo el equipo a pensar. Ya se nos ocurrió lo de los tomates y ya era cuestión de buscar el diseño, la pintura que le echamos para que sean maduros, verdes, el color que le damos, los chocolates que usamos. Había que pensar en los rellenos también, los acabados. Y al final, lo final de todo, ya las cajas de madera, que es lo más de mercado que podíamos hacer. Igual que si estuviéramos en el mercado de la Ribera.
¿Y los tomates de Deusto, los de huerta, los has conocido? Sí, hija, sí, tengo edad para conocerlos. Sí, los conocí, todas las campas que había llenas de plantas de tomate. De hecho, la semilla del tomate de Deusto sigue existiendo, ¿eh? Aunque ya son edificios todo, ya no hay tomateras, pero lo que es la semilla sigue existiendo. Y con este homenaje dulce a las raíces del barrio, es como en Deusto volvemos a tener tomates. Tomates tan bonitos que da hasta pena comérselos. Da pena hasta que los pruebas. A ver si eres capaz de comer solo uno. Agur, chicos. Buenísimos. Y por fin llega algo, tío. ¡Tararán! ¡Tararán! Chun, chun. Tomates de Deusto de la pastelería California de Bilbao. Toma ya. Joder. Toma ya, tomate. Toma ya. Pues luego, cuando acabemos el programa, los probamos, ¿te parece? No aguantas. No. Pues un poquito te aguantas. Joder. Bueno, un poquito de soja este salteado, así, para darle ese puntito suave, suave. El verdel importante lo he marcado por un lado y lo demás se ha hecho al vapor, fijaros. Muy bien. Antes de que emplates, Ander, vamos a hablar de algo que también he estudiado y que es muy importante. Ya que estamos hablando del síndrome metabólico, el metabolismo es esta orquesta bien o mal afinada, depende del contexto, que tiene la capacidad de producir adaptación metabólica. Adaptación metabólica es todas esas adaptaciones que hace el metabolismo pues a diferentes cosas que pasan. Por ejemplo, una adaptación metabólica súper típica suele ser cuando hacemos una dieta que estamos restringiendo un montón las calorías, pues nuestro cuerpo se adapta a gastar menos, como si fuera... Pues si tengo menos dinero, pues gasto en menos caprichos, digamos, ¿no? Voy solo a lo fundamental, pues un poco lo mismo, se adapta a hacer un gasto menor. Un poco de sal. Un poquito de sal, le falta esto. Así, fíjate. Voy a enriquecer esta crema con un poquito de aceite. Así. Una varillita. Fíjate, ¿eh? Qué cosa más rica vamos a hacer. Vamos a ponerle Un buen de menú, crema. nutritivo. Ahí. Yo creo que esto puede entrar en nuestro bar, ¿eh? Hola. Fíjate. Un plato de arroz diferente. ¿No te parece, Gaby? Esto sería un segundo, ¿no? Tenemos Sí. hamburguesa de arroz con pisto de berenjenas, cocochas de bacalao en salsa con huevo frito, pescadilla con chiribillas graseadas o mediana rebozada con salsa de tomate y piquillos. Pesquetariano, Pescetariano. ¿vale? Vamos a poner un poquito de queso aquí. Vale. Así. Vamos a poner una cucharadita. Buena, de arroz. Con champis. Qué combinación, ¿no? Más interesante. Me parece un plato. Yepa. Así. Y ahora vamos a coger el chicharrito. O sea, el verdel. Vamos a coger dos. Así. Bat. Eta. B. Oso. Pues este menú salud se va a nuestro menú del día. Oye, que también hay que cuidarse en nuestro menú del día, ¿eh? Del año. Qué goshua. Ahí vamos. Eso es. Ahí lo tienes. Ay. Estamos ya acercándonos al Día del Padre, ¿eh? 19. De marzo, es tu día. Sí. Ahí... Buen día. Terrible. ¿El qué? Terrible. ¿Ser va a padre? Ese día. Ese día, bueno. Todavía no, todavía queda un día en medio, que es mañana, miércoles, volvemos un poquito después de las 8 y os esperamos aquí con mucho más. Ahora os dejamos con el Teleberry y con toda la actualidad. Portaros bien hasta mañana, ¿eh? Adiós. Agur, cuidaros mucho. Agur, como dicen en Álava.